estamos participando en este momento en un congreso en la ciudad de Córdoba. Es el sexto congreso de pueblo originario que se realiza en la ciudad de Córdoba y que lo produce y lo realiza el Instituto de Cultura Aborigen, que invita a varios personajes, digamos, sobre la temática de pueblo originario y algunos integrantes de la comunidad y bueno, y artesanos. Yo como hago documentales y producciones de libros y material de investigación, entonces yo participo en la feria de la exposición. Allí estamos difundiendo los materiales de investigación sobre trata y tráfico, violencia de género, pueblos originarios y movimiento campesino. Si bien por allí parecía que fueran situaciones diferentes, no, en realidad nosotros dentro de lo que investigamos sobre pueblo originario, venimos de 1998 laburando desde Córdoba, empezamos a encontrar situaciones de violencia, abuso sexual infantil, trata y tráfico, persecución política, detenciones ilegales dentro de las comunidades, dentro de los pueblos originarios y dentro de las personas que somos residentes de las ciudades y que nos reconocemos como pueblo originario. A eso me refiero al tema de deportación de rostro, detención, no acceso a los centros de salud, cultural, educativos, discriminación, racismo. Bueno, también encontramos situaciones de explotación. Yo empecé en el 2006 trabajando sobre la situación de explotación laboral de las comunidades bolivianas acá en la ciudad de Córdoba y después en el interior. Allí empecé a conocer lo que es la situación de trata y tráfico. Empezamos a después viajar a Paraguay, Uruguay, Bolivia, donde encontramos comunidades enteras de situación como por ejemplo de la guaraní, que esta es una foto, de la comunidad guaraní esclava, donde pudimos liberar por lo menos en una zona del Alto Porpetí 5.000 personas en situación de esclavitud, que venían por generaciones, y acá en Buenos Aires participé y colaboré con investigaciones de la Fundación Alameda. Acá también difundimos y denunciamos en Córdoba a través de un programa que se llama ADN y La Voz del Interior, la situación de explotación de bolivianos. Entonces, y en Paraguay todo lo que sea prostitución infantil, explotación sexual comercial de niñas en situación de calle, pero que son descendientes y otras no, originarios. Esto es así que ahora estamos partiendo el lunes 12 de octubre a La Paz, primero de La Quiaca y después de La Paz, para participar en un congreso internacional que ya venimos trabajando y participando en Bolivia, en La Paz, con respecto a la difusión de la situación de explotación a nivel internacional de las comunidades originarias y campesinas, pero también vinculando la situación de los que emigran, que son campesinos e indígenas, a las ciudades, pero que también se vinculan con personas que no son campesinas, no son indígenas. Entonces, en una situación de búsqueda, de identificación y de denuncia de explotación, no discriminamos quién es pueblo originario o movimiento campesino. O sea, hacemos la denuncia y la participación de la liberación de todas las personas, fuesen o no originarias. Aparte hay un entramado ahí que los vincula, digamos, en el tema de... Claro, porque el proceso judicial, en el proceso de la denuncia, siempre hay una organización, a veces internacional o nacional, que simplemente libera a las personas que están en ese lugar, en ese sitio, no dice, bueno, esto sí, esto no, se hace una liberación de todo, pero y ahí nos vinculamos con organizaciones de género, por ejemplo. Hay muchas organizaciones de mujeres que trabajan sobre el tema de violencia, abuso, maltrato. Es más, dentro de las organizaciones de campesinas, indígenas, encontramos mucho más mujeres que hombres. Entonces terminamos siempre trabajando con organizaciones que están trabajando otra temática, pero que nos vinculamos, incluso el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente también, porque yo hace poco fui al Senado de la Nación a hablar sobre un encuentro sobre agroquímicos que lo organizaba Pino Solanas. Yo no soy un experto en la temática de agroquímicos, pero sí en la situación de explotación laboral, donde justamente la mano de obra barata serían los indígenas campesinos que manipulan esos elementos, incluso duermen en los galpones donde están los agroquímicos, entonces terminan siendo intoxicados y bueno, son después los muertos o infectados de enfermedades producto de los agroquímicos. Bien, estamos próximos, digamos, a una fecha, como es recién mencionado, ¿no? El 12 de octubre. Digo, si bien se ha cambiado la forma de denominarla, digamos, pasar de ser el Día de la Raza a ser el Día de la Diversidad Cultural, digo, ¿vos ves algún cambio en lo que tenga que ver con la vida cotidiana, ¿no?, de los pueblos originarios? Y te lo consulto, digamos, teniendo en cuenta esto que nos mencionabas, ¿no?, el trabajo que venís llevando adelante con las distintas comunidades.
Claro, el 11 de octubre se conmemora el último día de la libertad, digamos que desde las organizaciones de pueblo originario eso se conmemora y no el 12 de octubre, que se lo observa como una situación de esclavitud y de invasión y de genocidio. Entonces lo que vemos nosotros que en el marco jurídico legal, tanto internacional como nacional, pues en Buenos Aires hace pocos días se ha realizado un congreso de derechos en la Facultad de Derecho y se concluyó que el mayor problema para lograr la justicia es la misma justicia. Entonces, están los marcos jurídicos legal, tanto nacional como provincial como internacionales, pero el mismo sistema es el que incumple estas leyes. Entonces, estamos hablando de la policía, las intendencias, las provinciales, municipales y nacionales. El ejemplo más extremo es el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que cumple no necesidades de las comunidades o de las etnias o de las naciones indígenas originarias, sino cumple a los mandatos de un partido o de una cúpula de poder. Estamos hablando del oficialismo. Entonces, esas instituciones que deberían proteger los derechos del pueblo originario, en realidad no, protegen los intereses de un partido o de una cúpula de poder. Entonces, después las instituciones municipales, provinciales, también hacen lo mismo, o sea, estamos hablando de reserva ecológica, que también son territorio comunitario, o que también espacios que justamente son espacios ceremoniales, que están protegidos, que se construyen country o casas, o se empiezan a lotear. No hace mucho vos entrevistaste a una de las chicas que estaban tratando de nombrar un río de acá, que era de la escuela, y mencionar a una de las docentes, mencionó que se estaban implementando unas construcciones y se estaban loteando. Exacto. Cuando justamente eso está prohibido porque es una reserva. Entonces, la misma municipalidad que debería proteger esa reserva es la misma municipalidad que incumple y hace oídos sordos de esa situación y avasalla los derechos, tanto comunitarios como personales, individuales. Claro. Entonces, lo que comentamos en definitiva, que las constituciones, las reglamentaciones municipales, provinciales y la misma sociedad habla, pero tiene un doble discurso, porque después a la hora de actuar no es así, porque nosotros recordamos el 19 de abril, el 12 de octubre, o lo que fuese, la fecha del 1 de agosto, el día de Pachamama, todo muy lindo, todo muy en el folclore cosquín, y acá seguramente en Carlos Paz vos esperas en toda la parte de comercio, ropa que dice pueblo originario, Cerro Colorado, todo lo que vos quieras, pero a la hora de estafar y explotar a alguien que sea indígena o no, es lo primero que se hace. Entonces, otro ejemplo es Humahuaca, donde es patrimonio cultural de la humanidad, y son muchos extranjeros, estamos hablando más gente de Buenos Aires, que compra terreno, compra casas, hace un restaurante, un bar, y simplemente deja entrar a un colla, o un indígena, o un chicha, o lo que fuese, o Omahuaca, o un integrante del pueblo Omahuaca, simplemente para que toque la quena, el cico, 2 minutos y váyase, y deja de joder y no moleste más. Entonces estamos hablando de un doble discurso que justamente el derecho existe, es real, pero nadie lo cumple. Y el primero que lo incumple es el mismo Estado y también la misma sociedad que se hace el oído sordo, que solamente salta cuando justamente aparece un niño muerto en la televisión que desnutrido, y se acuerdan que hay una cuestión de desnutrición en el Chaco, pero nadie se acuerda que en febrero, tanto yo como otras organizaciones, denunciamos que en Villa Libertador había 15 casos de desnutridos. Estamos hablando de un barrio que mayoritariamente bolivianos o de gente del norte, que algunos hablan quechua, que están en situaciones de discriminación, que no acceden al tema del sistema de salud, porque son discriminados por los mismos profesionales. Entonces, y nosotros encontramos la misma situación en Chaco, en Misiones, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, y eso no es diferente a lo que pasa en toda Argentina o toda Latinoamérica. Bien, Nelson, me gustaría que nos detallara, digamos, cuál es el campo de estudio, ¿no?, que venís llevando adelante, con qué comunidades has trabajado, digamos, estas distintas temáticas que nos mencionabas al comienzo, ¿no?, explotación laboral, violencia de género, digamos, contanos ese trabajo, ¿no?, que venís llevando adelante. Claro, yo estudié en realidad psicología, soy acompañante terapéutico, pero cuando ingresé a la facultad empecé a involucrarme con grupos de baile, de danza folclórica latinoamericana, y esto me hizo enraizarme o relacionarme con distintas artistas, ya fuesen de Córdoba, de otras provincias o de otros países,
que hablan sobre la situación. Es el arte comprometido, tanto la danza, Víctor Jara, Violeta Parra, es un ejemplo, y Atahualpa dos otros, que hablan sobre la situación de los derechos. Hasta Horacio Guarani, que algunas veces lo critican, habla del obrero, del trabajador. Si no fuera por él, ¿quién cantará luchando por su salario? Sí. Justamente estos artistas de alguna forma no están hablando de esa situación, solamente que nosotros muchas veces no lo escuchamos, bailamos, nos tomamos un vino y no estamos escuchando el mensaje de esa gente. Entonces lo que estamos haciendo es difundir lo que aquellos artistas no están hablando, yendo a las comunidades, tanto en los barrios como en las ciudades, a hablar sobre la situación de explotación en las ciudades y en las comunidades. Y dentro de la situación de explotación encontramos, como habíamos dicho, violencia de género, compra y venta de niños. En la ciudad de Córdoba encontramos casos de mujeres que son adictas y que vendían a su hijo a 150 pesos, o sea, montones de niños que se encuentran regalados en la calle. O sea, mi mamá que tiene 75 años fue una beba que se abandonó en la calle, y ella me cuenta toda la situación de explotación en la calle, de violencia, de maltrato, y yo hoy, hace, 75 años, sigo difundiendo la misma situación, los mismos extremos. La compra y venta también, o sea, Anatuya en Santiago del Estero, es la capital de la compra y venta de niños. O sea, hay una investigación de 30 años que habla de 10.000 casos de compra y venta de niños, y citamos la fuente, que es la Fundación Adoptar y otras organizaciones. Entonces, en los congresos internacionales encontramos situación de violencia, maltrato, abuso sexual infantil, y los espacios más vulnerables siempre son las villas, las comunidades campesinas, comunidades indígenas también, donde también existe el alcoholismo, la drogadicción. Nosotros vamos a Bermejito, hemos ido 3 o 4 veces este año, y vamos a ir de nuevo el 10 de diciembre con los chicos de los motoqueros, que el 10 de diciembre están partiendo de acá. Sí. Vamos a participar con ellos filmando y sacando fotos y haciendo entrevistas. Y lo que estaba diciendo sobre la situación del no acceso al trabajo, de eso involucra que son carne de cañón por la situación de vulnerabilidad. Entonces son comprados, cooptados por el tema del voto, el tema de las elecciones. Incluso hay barrios llamados barrios pantallas, que son 2 o 3 manzanas, casitas lindas, tanto en Formosa como el Chaco, que simplemente la gente va ahí a sacarse fotos. Estoy hablando de los políticos, que justamente a la hora de entregar un bolsón o algo, lo hacen allí, y no lo hacen en las villas, o no lo hacen en las comunidades, que justamente son 4 palos y una lona. Y cuando llueve, en esos 4 palos y una lona, no entran las personas porque son familias numerosas, entonces alquilan a otra choza de 4 palos y una lona 200 pesos por día. Claro. Y cuando esas comunidades, que algunas reciben muchos subsidios de 3.000 pesos, el primero que les roba y se queda con la tarjeta de débito y con la contraseña es el propio intendente o el concejal o el dueño del supermercado, que está en colaboración con el intendente. Entonces, nosotros denunciamos esa situación, por lo cual también nos secuestraron 2 veces, nos intentaron secuestrar 2 veces más, ahora en el 2015, en la zona de la de Chaco Salteño. ¿A vos te pasó? Sí, porque denunciamos denuncias de dirigentes indígenas sobre maltrato o explotación o corrupción, más que nada. Esto implica que después la gente quiera callar esta situación, y entonces nosotros nos ponemos en el medio y terminamos con los golpes o con los maltratos, o nos rompen la cámara o nos golpean. Entonces, por eso nosotros difundimos en los congresos internacionales, y en este medio, la situación real de los pueblos originarios, porque muchas veces creen que la gente que llevándose un par de ropa vieja que tenga en el armario ya está. No, la intención es provocar proyectos productivos para la autonomía, la independencia económica, y también poder subsistir en el tiempo y lograr el tema de la protección de la identidad. Pero eso pasa en todos lados, porque también en las ciudades también hay una vulneración de los derechos, y muchas veces se saca foto a la gente que tiene vinche, pelo largo. Como ahora va a venir Félix Díaz, va a venir y se van a acordar de que hay pueblo originario, van a sacarse fotos con el sábado y domingo, van a llorar seguramente.
algunos personajes se van a golpear el pecho, pero no se acuerdan de que acá en Vialema-C hay una comunidad que se llama los Ticas, que tiene un territorio, que están trabajando, que acá en Carlos Paz también hay gente del pueblo Tica también, y hay comechingones, bueno, también hay villas en Carlos Paz, como pasa en Bariloche, como pasa en Mar del Plata, que son centros turísticos que no se ve y no se observa, y los que son perseguidos muchas veces son la gente de la villa, de los barrios marginados, en los centros turísticos como Carlos Paz, Bariloche o Mar del Plata, y justamente son invisibilizados y no se ve porque es turísticamente inapropiado, pero es la realidad, y en vez del intendente, como el gobierno nacional, como el gobierno provincial, manifestarse en provocar en acciones para rescatar a estas personas en su situación económica, no, lo ocultan. Y eso pasa lo mismo con las comunidades originarias. Se despiden a los periodistas, se despiden a los médicos, se despiden a los maestros que hablan sobre esta situación de desnutrición, persecución política y maltrato. Nelson, te iba a preguntar, las comunidades originarias, digamos, para plantear esto públicamente, ¿están mejor organizadas? ¿Cómo lo ves vos? Sí, no, están las dos cosas. Están mejor organizadas, pero también hay una situación, no sé cómo decirlo bien, pero como más vendidos también. Entonces ahí hay dirigentes que justamente, el mismo dirigente es peronista, radical, izquierdista, musulmán, judío, y católico y evangelista. O sea, es el mismo individuo que pertenece a toda la organización. Entonces quien va recibe lo que tiene y le pone vela a todos los santos. Entonces, pero al mismo tiempo, después a la hora de verdad, cuando nosotros nos vamos, ese individuo se queda con sus bolsones y se lo entrega solamente a sus familiares o a la gente que es fiel, y la situación continúa. No hace mucho estaba entrevistándome, o sea, Nelson Castro estaba entrevistándome, y yo le comentaba de que esta situación es justamente económicamente rentable. Mantener la pobreza mantiene el flujo de dinero de los subsidios, planes sociales, inversiones, tanto nacionales como internacionales, y la contención de ese dinero justamente provoca la corrupción, pero también el tema de votantes cautivos, que justamente ante esta situación de vulnerabilidad siempre van a votar el mismo partido y siempre va a ganar el mismo intendente o el mismo gobernador o la misma presidenta. Entonces, esto hace que la situación de alguna forma salte de otro lado, otros espacios, otras organizaciones de coordinación, de organización. Feli Díaz ha hecho un lindo trabajo a través de varios congresos que se han realizado, que yo participé en Formosa y en Buenos Aires, que realizó Copiwini, pero Copiwini es una organización del Pilagani, Baclé, Huichí-Com, y esa situación de los Com, Pilagani, Baclé, Huichí, es solamente de Formosa. Hay muchos conflictos, lo que es mapuche, hay muchos conflictos, lo que es los huarpes, los charrúas. Los huarpes más que nada es el agua en San Juan, Mendoza, en la cuestión laboral. Entonces por allí, eso que nosotros vemos del Chaco, que nosotros vemos el Chaco, pero creemos que lo mismo con Formosa. Formosa tiene otro conflicto, que es más bien político. Pero el tema de desnutrición es más vinculado a lo que es Chaco y Salta, en el Huichí. Entonces por ahí metemos todo en la misma bolsa y creemos que todo el tiempo hay mismos conflictos. Sí, en realidad sí, pero cada uno tiene sus particularidades. Y lo que no estamos viendo es la unión de todas las organizaciones. Se está tratando de hacer, pero hay como acá en Córdoba, a nivel nacional pasa lo mismo. Hay muchas organizaciones, acá hay como 13 comunidades, en Córdoba hay Comechingones, 8 con personalidad jurídica, y nunca se vinculan, más que nada no es porque piensan diferente, sino tienen el mismo discurso, los mismos objetivos, los mismos anhelos, pero no hay un encuentro en el tema de dirección, o sea, todos quieren ser caciques. Claro. Entonces no hay un encuentro, más que nada por una diferencia más personales que ideológicas. Claro. Persiguen los mismos objetivos, luchan por lo mismo, tienen los mismos discursos, tienen las mismas necesidades. ¿Por qué no se unen? Bueno, siempre en el debate nunca se logra entender por qué, pero después vemos
el resultado de que no nos encontramos por cuestiones de que no queremos ser segundos por ahí. Es difícil construir de esa manera, digamos, cuando... Bueno, el discurso a nivel, o sea, lo más conocido en lo comunitario siempre se menciona pueblo originario, pero siempre hay una sola voz, un solo dirigente, entonces a veces hay un discurso de lo cooperativo, pero en realidad no es tan así. A veces sí, a veces no. Igual que el tema de la dualidad, o sea, habla mucho del chachahuarmi, del hombre a la mujer, pero encontramos muchos casos de violencia y maltrato del hombre hacia la mujer en la comunidad originaria. Entonces es como medio complicado. Una cosa el discurso y otra cosa la realidad. Esto no implica que sí existe la comunidad, que sí existe el AINI, que sí existe la Minga, pero también hay intereses personales y políticos que se vinculan dentro de las comunidades. Entonces por allí eso es el tronco que nos trunca para avanzar. Pero sí hay una intención, sí hay querer hacer, pero estas necesidades hace que muchas veces algunos políticos vinculen a algunos personajes dirigentes para captarlos, cooptarlos, para que esto continúe y no se transforme, con el discurso de querer transformar, pero en realidad no se transforma. Félix Díaz, por suerte, es un referente que justamente se está logrando la visibilidad de las problemáticas y él está viajando a nivel internacional como nacional, y esto hace que vincule los otros problemas y no se vea solamente su comunidad de la primavera. La comunidad primavera tiene necesidades, pero también tiene mucha ayuda, entonces uno cree que solamente que hay que ayudar a la comunidad primavera porque Félix es lo más visible. No, el Chaco es de lo más jodido, o sea, de lo más jodido. Bueno, Huichí, de Salta también. Bueno, Misiones también. Está muy invisibilizado lo que es situación de Misiones, pero el tema educativo, el tema de salud, el tema del acceso a los derechos, estoy hablando de educación, el tema de tener una zapatilla por lo menos, claro. No es tan fácil. Entonces por allí, porque Félix no es misionero, no estaríamos hablando de misiones, no estamos hablando de misiones, por eso. Pero Chaco es lo más lamentable por el tema de las muertes. Pero Formosa, lo más impune que hay en el tema de persecución política. En Santiago, Tucumán, Catamarca también, Jujuy, hace poco se hizo un congreso nacional e internacional sobre el pueblo originario, donde estuvo participando también Félix Díaz, y estuvieron chicos de Chile, chicos de Bolivia, y cada uno habló de su espacio. Entonces, se está logrando hacer encuentros desde las organizaciones y no un tercero que está organizando un congreso como la Facultad de Derecho o el ICA, lo que fuese. No, las comunidades mismas se están organizando y eso está buenísimo. Eso es lo más potable que para mi parecer es buenísimo, para lograr el entendimiento desde las comunidades. Si no, yo como comunicador puedo difundir y hacer discusión y difusión de esta problemática, pero yo soy de Córdoba, claro. Yo vivo en la ciudad y puedo tener otra perspectiva. En cambio los muchachos tienen otro lenguaje, otros ritmos. Lo que yo puedo hablar rápidamente, unos par de minutos, Félix o otro muchacho lo dicen en una hora. Claro. Y hay algunos que no tienen paciencia para aguantar una hora de un discurso. Ni hablemos con Chávez, que hablaba 3 o 4 horas. Entonces, son otros tiempos, son otras formas y otros lenguajes. O sea, también recordemos que ellos hablan otro idioma, entonces los términos, los artículos, o sea, la forma de dialogar no es tan fácil de comprender a veces porque nosotros somos acelerados. Claro. Más en Buenos Aires, entonces en Buenos Aires lo aceleran más, le hacen 3 o 4 preguntas al mismo minuto. Y él ni siquiera pudo responder la primera y ya lo despiden. Claro, claro. Nelson, te iba a preguntar justo en esa línea, ¿no? Y como comunicador, ¿qué evaluación haces de eso, ¿no? De la forma que los medios de comunicación, y quizás podríamos separar, ¿no? Los medios hegemónicos y los medios comunitarios, respecto del lugar que le dan a los pueblos originarios en la agenda diaria, ¿no? En la información que se difunde, en cómo se la difunde, ¿qué evaluación haces vos? Bueno, yo lo que estoy viendo, que ya estamos a tiempo de terminar el programa, el compañero está viendo justamente eso, y ahí la primera reflexión que vos ves en ese instante, lo primero que te interesa el tema.
la forma de que vos tomás las entrevistas, porque yo he logrado escuchar algunas entrevistas, por eso me he venido. Uno observa y escucha y entiende a dónde son los espacios potables. Yo he participado en las marchas campesinas donde Copi ha dado el espacio. He escuchado esta entrevista tanto de los motoqueros como los estudiantes que quieren hacer el nombre de un río. Ese es la reflexión, o sea, cuando los medios, tanto independientes, con recursos o no, empiezan a apostar a esto, a la escucha, ahí vemos el cambio. O sea, cuando uno estudia, yo no estudié comunicación, pero sí estuve participando en la Escuela de Ciencia de la Información, en la radio, en la Radio Revés y bueno, en Radio Nacional, y escucha otros medios, uno siempre está acelerado y apurado y con los tiempos justos, y viene la tanda, podemos hablar algo muy profundo y en 2 minutos tenemos que reírnos para hacer una publicidad de un chicle. Entonces, vemos que los ritmos son diferentes, que el interés es diferente, la forma de entrevistar es diferente. Y eso está bueno, porque nos transformamos más en humanos, en amigos, seres oyentes, y no estamos tan acelerados en comunicar, bueno, decime cómo murió, cómo sangró, te violó, te gustó. Esas preguntas inhumanas, por allí que trabajan el morbo, pero también el tema del la tapa, no se persigue eso, y eso me parece lo más potable. O sea, no perseguir la tapa, que salga mi nombre en primer plano o mi foto, sino que salga el ser humano que está hablando y que está contando su historia. Yo creo que eso dentro de los medios es lo más potable que podemos ver, y la transformación de la atención, fuese por intereses personales, políticos de algunos medios internacionales o nacionales, con más alcance, TNN, lo que fuese, dentro de las organizaciones campesinas indígenas y las organizaciones de derechos humanos, cualquier medio que logre la difusión de nuestra realidad, para nosotros es potable, más allá de que unos terceros nos cataloguen de ser vendidos, de la derecha, de lo que fuese, golpistas. Muchas veces cuando denunciamos situaciones de explotación, violencia, maltrato y asesinato de dirigentes indígenas, ya nos hablan de golpistas porque acá está todo bien. Bueno, si estamos hablando sobre derechos humanos, o sea, nuestra intención es hablar sobre una problemática real. O sea, lo que ustedes pueden traducir de esa información es su traducción, es su visión. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como comunicadores, y apostamos a la vida, y eso es lo que hacemos, y eso, por eso celebramos poder hablar en este espacio, y porque justamente queremos apoyar todos los espacios que manifiesten esto, o sea, apostar a la vida y no a la tapa. Seguro. Nos había mandado un mensajito antes de cuando arrancábamos el programa y decíamos que ibas a estar acá presente. Te manda saludos Norberto Gansi, que nos envió un mensaje, nos dijo exactamente que te dejáramos saludos de su parte, así que los transmitimos también. Nelson, bueno, el lunes decías que vas a estar presente en un congreso en Bolivia. Viajo porque el 14-15 tardamos 18 horas más o menos llegar hasta la frontera, 18 horas de la frontera a La Paz. Más o menos, es 16, 18 horas. Sí, y por eso, pero antes de avanzar, quería, a aquellos que les interesa, la página web nuestra es pueblos-mediooriginarios.com.ar, www.pueblos-mediooriginarios.com.ar. Ese es un espacio donde pueden encontrar los links de video que se te lleva a YouTube. Hay más de 300 entrevistas. Nosotros vendemos los materiales, pues justamente con esto financiamos nuestros viajes, pero ahí en esa opción tenés artículos y entrevistas en video, en formato de audio o escritos, y fotografías, por ahí justamente para aquellos que les interese y bajar la información, simplemente citen la fuente, y nada más. El tema del Congreso es muy bueno porque justamente nosotros difundimos la realidad de Argentina y de Paraguay. Por allí hay como desde el extranjero hacia Argentina está todo bien, no hay inflación, no hay pobres, no se mueren de hambre la gente. Ven los programas de televisión acá de Argentina, entonces creen que son todos rubias y todos bailan muy bien. Entonces esa es la creencia de lo que existe en Argentina, y todos quieren parecerse a los argentinos. Entonces
cuando difundimos estas realidades que están ocultas en el Congreso Internacional, se crea otro panorama, y cuando se entiende que hay una problemática, se empieza a observar las posibles soluciones. Si se cree que está todo bien, entonces no hay por qué movilizarse para activar una solución, si está todo bien. En los congresos también nos vinculamos con gente en Panamá, Colombia, México, de países europeos, y cuando hablamos con gente en México, de Colombia, nos gustó que nos comentaran de que observan nuestras páginas, nuestros videos, pues justamente les sirven para difundir en las universidades. Eran docentes, eran abogados, pues nosotros trabajamos mucho sobre el derecho y mucho sobre la problemática, y que ellos no hay información sobre esas cuestiones puntuales, y las entrevistas nuestras van justamente al eje del problema. Entonces, en 5 minutos ya tiene una perspectiva bastante amplia de lo que sucede en tal comunidad, en tal barrio, en tal ciudad. Entonces ellos lo reproducen en su espacio, y lo que dijimos al principio de la reflexión es el punto de avance con respecto a las posibles soluciones. O sea, si no empezamos a pensar o dialogar de los problemas, entonces nos hundiríamos en el dolor, en la pena de que ha muerto, ha pasado algo, y no buscaríamos evitar que otras víctimas aparezcan, otras. Bueno, Carlos Paz es un ente bastante conocido a nivel nacional por las muertes, por el tema de mujeres víctimas de violencia. Nosotros también difundimos esa situación, difundimos a través de actividades, a través de las charlas, a través de las producciones, porque la problemática no es que hoy, hace muchos años, hace décadas que existía, solamente que antes no se hablaba. Ahora, a través del diálogo, se está denunciando, y a través de la denuncia se está buscando posibles soluciones. Porque también ahora se discute, bueno, qué hacer con el violador, qué hacer con el golpeador, cadena perpetua, condena a muerte. Entonces, bueno, entonces ver esas opciones del diálogo, del encuentro, de un acuerdo, y la situación de prevenir esas situaciones de violencia, maltrato y abuso. Entonces, si no encontramos el diálogo, no encontraremos tampoco la solución. Y a través de mostrar estas cuestiones que a veces nos dicen que somos demasiado pesimistas porque mostramos lo feo, pues bueno, nuestro trabajo es trabajar el dolor de otro, de nuestro, mostrar la problemática, pero no por ser pesimistas, sino por querer buscar una solución. Claro, queremos evitar esta situación. También trabajamos con otras personas el tema de la espiritualidad, el tema mencioné el tema de la danza, pues justamente esta herramienta, el tema de la espiritualidad o el tema de las artes, trabajan también nuestro espíritu y nuestra alma para poder provocar, de poder estar vivo y poder avanzar, porque si no estaríamos muertos. Sin duda. Digo, en esa línea, ¿pensás que hay un mayor conocimiento de parte de la comunidad, de quienes no forman parte de los pueblos originarios, de esa realidad por la cual la atraviesan hoy las comunidades originarias? Sí, yo he entrevistado a chicos huarpe, charrúa, jóvenes, adolescentes o chicos de 20, 21 años que ni saben la lengua, ni le interesan, ni quieren saber nada. Dicen el loco de mi tío, el loco de mi abuela, habla en charrúa, en quechua, en aymara. No, loco, o sea, yo quiero hip hop. Y eso pasa en chicos que se drogan, que son de las comunidades de Huichí, en medio del monte, y que no quieren saber nada del pueblo originario. O sea, esa es la cosa fea, y quieren llegarse a Buenos Aires y triunfar en un programa. Ese es su ideal de vida. Y hay otra gente que vive en Carlos Paz, o en Viale, o en San Marcos Sierra, que no sé, que son más originarios que Félix Díaz. O sea, son un accionar de vida, o sea, un testimonio de vida, del pensamiento y la filosofía del pueblo originario. Entonces, es como nos encontramos muchas veces con esas dos situaciones. Personas que son, no quiero decir gringas, porque también en los comisiones hay pibes de ojos claros, blancos, entonces, sino, y aparte de la mixturación de etnias, entonces ha provocado que no necesariamente ser morocho para ser indígena. No, pero hay muchachos que son músicos, son artistas, o son profesionales, abogados, contadores, que producen el tema del diálogo, el tema de las costumbres, los ritos, el tema del encuentro, del Aini, del Chachahuarmi, de ser parte de uno, del todo, y de todo del parte de uno, que es definitivamente un originario, por más que sea un nombre inglés, o sea, entonces encontramos sí esos vínculos, pero también encontramos lo otro. Por ahí muchas veces se pone como un ideal de vida del pueblo originario, y el tipo, hay algunos personajes que son pueblo originario que son vendepatrios, o sea, y
con el tema del testimonio de pueblo originario que quieren recibir subsidios, planes sociales, pero justamente para quedarse con ellos, o son punteros políticos. Entonces hay de todo, entonces no es que unos somos muy buenos y los otros son muy malos. Claro, hay una mixtura ahí de, y aparte de comportamiento. Son cuestiones personales, o sea, yo por ejemplo trabajo en la ciudad, pero viajo mucho a las comunidades, pero si tuviese que decidir, yo prefiero vivir en una ciudad porque tengo la herramienta, los elementos y los contactos. Viajo mucho a las comunidades, a veces estoy de enero hasta diciembre, pero a la hora de decidir quiero quedarme en mi casa en Córdoba, capital. Y esto no quiere decir que no sea originario, entonces yo nací en un ambiente, tengo una historia de vida y decido eso. Y el originario, y mucha gente de la ciudad quiere irse a vivir al campo, entonces es como que cada uno tiene su vida, su perspectiva, su enfoque, su visión. Y lo que apuntamos muchas veces en todas las charlas es que cada uno puede aportar algo. Cada uno, no sé si decirlo misión, pero cada uno tiene un don. Lo bueno es estar atento, reflexionar sobre lo que sucede, estar atento de las cosas que nos dice alrededor y lo que nos muestra el destino. Y si hay cosas que sabemos y no sabemos por qué lo sabemos, y entendemos que debemos ir a tal espacio, a tal lugar, hacerlo sin tantas preguntas, porque si lo pensás mucho no haces nada. Entonces, pero si está tu corazón, tu espíritu que está diciendo hay que ir a tal lugar, hay que hacer tal cosa, a veces nosotros llegamos a un lugar que no sabemos por qué vamos, pero apenas llegamos nos estaban esperando. Claro. Y yo no sabía que me estaban esperando, yo sabía que tenía que ir para tal lugar. También me ha pasado muchas veces, me han puesto bombas en la oficina donde estamos nosotros, y yo sabía que tenía que irme, y me tenía que ir y no sabía por qué. Y bueno, justamente en Segis, en Santa Cruz de la Sierra, habían puesto bomba molotov y habían incendiado la oficina nuestra, donde era un estudio jurídico de abogados indígenas, y en el 2008-2009. Y bueno, yo no sabía qué pasó, pero sabía que tenía que irme de allí. Entonces son esas cuestiones de acercarse al tema de la espiritualidad que produce justamente la apertura, llámese los chakras, llámese lo que fuese. Para partir de esa apertura vos te das cuenta para dónde disparar y para qué hacer. Ya fuese un albañil, un peón o un maestro, yo tengo amigos que colaboran mucho en la temática pueblo originario y ellos me dicen, bueno, yo solamente puedo hacer esto, un trámite. Va en la villa y lleva tal papel, pero ese papel muchas veces te salva la vida, pues son justamente un trámite para que una niña enferma vaya a un hospital y se pueda recuperar. Y eso salva vidas. O sea, si los pequeños aportes justamente en la sumatoria marca la diferencia. Si todo el mundo espera que una persona cambie todo el mundo, es imposible, pero si todos podemos participar en esa colaboración, y vuelvo a repetir, o sea, a mí me llama mucho la atención el espacio de Estelacopi porque yo veo que hay predisposición, y no solamente que hay predisposición, sino están los espacios y los medios para hacer eso. Por eso me gustó querer venir acá a este espacio, porque este es uno de los muchos espacios que se trabaja en Córdoba, y como comenté al principio, los centros turísticos muchas veces son muy conocidos por la indiferencia. Entonces la sociedad muchas veces indiferente provoca que te puede caer un muerto y dice, bueno, el Estado va a venir a buscarlo. Y hubo varios casos de acá donde gente que murió porque no había atención, no había elementos en los hospitales de acá, Carlos Paz, para asistirlo. Si se hubiera operado más comunitariamente, esa situación se hubiera transformado y se hubiera evitado. Entonces, la indiferencia es lo que nos mata. Y justamente estos espacios que provocan la contención y la reflexión y la acción, justamente son los espacios que hay que apostar y promover. Más allá de lo que dijo otro entrevistado que me gustó mucho, es que a veces la cultura pareciera que no fuese redituable, y no lo es. O sea, todo lo contrario me refiero. La cultura es lo más redituable, porque transforma el pensamiento, las reflexiones, y humaniza a las personas. Incluso los niños son naturalmente solidarios. Somos nosotros que a veces le retamos, no toque ese, no le dé el caramelo del chico extraño, no hable con el extraño. Entonces, la cultura es lo que nos humaniza y nos da el quehacer de toda nuestra sociedad, que produce la transformación. O sea, si somos todos indolentes y no nos preocupa el otro,
En la cultura justamente motivamos la unión, el encuentro a través de la danza, a través de la poesía, a través de la música, como mencioné al principio, Víctor Jara y Violeta Parra, la recuperación de las identidades, el tema de la danza que justamente nos encuentra con el otro y nos solidariza y nos hace no temer al otro que es un extraño y mirar a los ojos en el tema de la danza, algo tan simple como una danza, promueve la unión, promueve la solidaridad, promueve el amor. Y eso justamente es lo que promueve que la sociedad siga viva y no se mate entre ellos.